Y le damos la bienvenida una vez más aquí, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Primeramente, permíteme darle las bienvenidas a todos que estamos aquí cada domingo estudiando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial que está sintonizando simultáneamente con nosotros aquí en el Talmid, en nuestro ministerio de enseñanza de la iglesia, de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Forma Memorial, aquí en New Wellington, en Carolina del Sur, donde estamos exponiendo la palabra del Señor. Y ya sabemos que la palabra Talmid es una palabra que significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, vamos a regresar a nuestra palabra, a nuestro estudio en la palabra en el libro de Romanos capítulo 15, y ahora llegamos hoy día a versículos 5 y 6. Romanos capítulo 15, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, y aquí el tema que el apóstol Pablo está detallando aquí es la unidad y fraternidad. La unidad y fraternidad. En una iglesia fuerte, cada uno trabaja en pro de la armonía. En cada iglesia fuerte, cada uno trabaja en pro de armonía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todos estamos involucrados, ¿ves? Asegurando que hay armonía, unidad dentro de la iglesia a través de nuestra fraternidad. Primeramente con el Señor, segundo en su palabra y tercero uno con los otros. Eso es muy, muy importante, porque cuando tenemos gente que no están trabajando anualmente para la armonía de la iglesia, algo está mal. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia le pertenece al Señor. Muy bien, vamos a leer la escritura aquí en versículos 5 y 6, Romanos capítulo 15. Dice así: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note bien aquí en la versión católica lo que dice igualito, pero lo vamos a leer y luego vamos a orar. Dice, en la versión católica dice, y Dios que es en quien da con constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía uno con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, siempre tomamos el tiempo de detenernos para hablar contigo directamente, Señor, antes de permitir la voz suya hablar con nosotros, porque primeramente te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, que perdone nuestros pecados, aclare nuestros sentimientos, aclare nuestros pensamientos, Señor. Arresta nuestros corazones, arresta nuestras almas, arresta nuestro ser, arresta nuestros pensamientos, arresta nuestros sentimientos, que nosotros podemos oír con claridad, Señor, tu santísima palabra, con el propósito de no solamente oír, pero con el propósito de aplicarlo en nuestras vidas. Y así te damos honra y gloria, como una iglesia unida, unida en nuestra fraternidad, unido uno con los otros, pero unido con tu santísima palabra. Esto todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Note por favor una vez más que el tema aquí es hablando de que en una iglesia fuerte, y si nosotros nos consideramos como una iglesia fuerte, en ese caso, cada uno trabaja en pro de la armonía. Cada uno trabaja en pro de la armonía. Y ese es el problema en muchas de nuestras iglesias. Por todas partes de Latinoamérica estamos divididos, peleando, siempre echándonos las culpas unos a los otros y maldiciéndonos unos a los otros en el nombre de Jesús. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, con todo el respeto. Pero mire lo que él dice aquí en versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda
tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. En la versión católica dice, y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros conforme al ejemplo de Cristo. En versículo 6, para que unánimes, una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la versión católica dice, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que comprender que cuando hay diferencias y cuando hay muchas diferencias y muchas ideas diferentes entre la gente, entre el pueblo, entre la congregación, ¿no? Los creyentes deben esforzarse continuamente por tener unidad. Eso es importante. Si no estamos en ese estado, algo está mal. Y note que el énfasis es esforzarnos a estar unánimes. Ese es el énfasis. Yo tengo varios puntos que yo quiero compartir para ver si nos podemos ayudar unos a los otros con esta idea, con estos conceptos. Y note bien, y me gusta porque ustedes ya saben que, bueno, por lo menos aquí en la iglesia ya saben que en nuestra audiencia televisiva, radial, ¿no? Y en las redes sociales, la gente envía sus preguntas a nuestro número de WhatsApp, al número de WhatsApp que tenemos nosotros. Y ellos ya saben anticipadamente dónde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y esa es una de las ventajas de enseñar la palabra expositivamente, ¿no? Donde tomamos pasajes en secuencia de un libro, y como a un ejemplo aquí, en el libro de Romanos, estamos estudiando el versículo 1 hasta 33, y ahorita llegamos hasta versículos 5 y 6. O sea, la gente ya entienden y anticipadamente están leyendo, estudiando, y envían sus preguntas. Y muchas veces lo que hacemos es convertimos esas preguntas y la inyectamos, la insertamos dentro de la enseñanza para poder responder a ella. Y lo que quiero hacer con esta pregunta que viene de parte de nuestra audiencia, lo quiero convertir en punto número 1. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Y note bien lo que él dice, lo que la persona hace aquí. Y sepa, yo respondo a todas las personas individualmente a través del texto y luego vengo a enseñar la palabra del Señor. Y el punto número 1 es la siguiente pregunta. Escuche bien, me encantó la pregunta. Dice, ¿cómo puede una iglesia con tantas personalidades diferentes, lograr sentimientos armoniosos y la unanimidad de pensamiento? ¡Wow! Mire la pregunta. Esto vale la pena escuchar la pregunta, porque esto es una pregunta inteligente. Pero también es una pregunta de corazón. Estaba en comunicación con esta persona que mandó la pregunta y me gusta comunicar con la gente y le dije, le hice la pregunta, ¿por qué estás haciendo la pregunta? Y me dice, porque yo he visto tanta división en nuestra iglesia. Nos peleamos, estamos divididos porque queremos imponer nuestros sentimientos, nuestras emociones, queremos imponer nuestras propias ideas sobre las ideas de los demás. Y el pastor no haya qué hacer con tantas diferencias y división dentro del pueblo. Y en vez de tomar el mando, como ella me dijo, en vez de tomar el mando, él está cediendo lugar y ceder el terreno a todos los grupos ha creado un montón de caos en la iglesia. Y dije, wow, qué cosa. Ese es el trasfondo de esta pregunta, pero también es el trasfondo de lo que el apóstol Pablo está hablando. Mire bien, escuche la pregunta, por favor, que se convierte en nuestro primer punto de estudio hoy día. ¿Cómo puede una iglesia con tantas personalidades diferentes, lograr sentimientos armoniosos y la unanimidad de pensamiento?
Note que estos dos versículos, versículos 5 y 6, ¿no? Quiero que lo vea aquí, dice, y que el Dios de paciencia y del consuelo os conceda tener tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que note que estos dos versículos aquí, note bien conmigo, ¿no? Son, si no lo sabe, es una oración del apóstol Pablo. Pablo está orando aquí. Esta es una oración del apóstol Pablo. Y a mí me parece que vale la pena que así comenzamos a orar. Acaba de decir que la paciencia y el consuelo necesarios para vivir para Dios viene ¿de dónde? Viene de las Escrituras. Ahora dice que viene de Dios. En realidad dice que Dios es el Dios de la paciencia. Gloria a Dios. Para soportar, ¿no? Y de la consolación. Consuelo. Así que el creyente obtiene su fortaleza y paciencia tanto de las Escrituras como de Dios mismo. Si quiere soportar, sigue hasta el final, debe estudiar las Escrituras, orar pidiendo a Dios que le dé la fortaleza y la paciencia. Y ahí está, este es uno de los desafíos que tenemos. Ustedes saben que en muchas distintas culturas, en otras culturas, en otros idiomas, ¿no? Mira, trata de comprender mi corazón. Yo creo que eso es lo que pedí. Pero en muchas otras culturas donde yo he viajado por toda parte del mundo, no veo el desafío que tenemos en Latinoamérica. Y hablo con muchos pastores, ¿no? A través del mundo Latinoamérica, del pueblo hispanohablante, y andan frustrados de que somos, a ver, permíteme generalizar el comentario. Ahora, si no se te aplica, no se te aplica. Gloria a Dios que no se te aplica, amén. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Pero si te aplica, diga, ay, y arrepiéntate. Pero hablando con muchos de mis colegas, los pastores en las iglesias hispanohablantes, están frustrados porque primeramente se nota que somos un pueblo vago. Arrastramos chanclas para leer la palabra, para estudiar la palabra, para orar, para esforzarnos en buscar la unidad, la fraternidad, para esforzarnos a matar el gran yo. Yo siento, yo pienso y yo opino. Imagínense la iglesia llena con todo el mundo diciendo, yo pienso, yo siento y yo opino. Eso es puro caos. Es puro caos. Eso es lo que tenemos en la política. Es lo que tenemos en la cultura, es lo que tenemos a veces en las calles, en las familias. Pero mire bien. Ahora, notemos el punto aquí, lo que el apóstol Pablo está tratando de señalarnos y despertarnos a. Si conocemos la paciencia y el consuelo de Dios, entonces estamos soportando nuestras flaquezas unos a otros. Estamos constantemente sosteniendo, ayudando y cuidando los unos a los otros. Dios nos soporta, nos aguanta, por decirlo así. ¿Y por qué no nos aguantamos unos a los otros? ¿Por qué no nos soportamos unos a los otros? ¿Por qué no nos animamos unos a los otros? Vivimos en armonía y tenemos unanimidad. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene con nosotros. Tú tienes que morir al gran yo. El yo tiene que morir. Somos de una comunidad de creyentes. Mira, no estamos aquí para imponer y levantarnos individualmente y proclamar yo. Somos nosotros.
Nosotros, no yo. Y si yo veo yo, algo está mal. Pero si yo puedo comprender nosotros, donde la vida cristiana, por decirlo así, la vida del creyente, ¿no? Es una vida sacrificial. Unos a los otros, uno con los otros, uno para los otros. Segundo punto, punto número 2. Lo estaba pensando cómo escribirlo. Punto número 2. El modelo de paciencia. El modelo de paciencia y consuelo y de sentimientos armoniosos con Dios y el hombre fue Jesucristo. Él es nuestro modelo. Permíteme, lo voy a repetir. Punto número 2. El modelo de paciencia y consuelo. Y te prometí que iba a ir más despacio dándote los puntos porque yo veo que a muchos les gustan tomar sus notas y escribir los puntos. Pero mira bien, punto número 2. El modelo de paciencia y consuelo de sentimientos armoniosos con Dios y el hombre fue Jesucristo. Jesús es nuestro modelo. Obviamente nosotros no lo somos. Debemos ser, y ahí estamos en camino poco a poco para llegar ahí. Pero Él es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue fiel a Dios, al Padre, manteniéndose siempre tan cerca de Dios y cumpliendo su ministerio hasta el último grado. Así lo hizo Jesucristo. Y por consecuencia, Él experimentó el consuelo y la consolación de Dios, manteniendo una relación inquebrantable con Dios. Inquebrantable con Dios. El creyente no podría tener un ejemplo más alto que el modelo dejado por Jesucristo mismo. Cristo siempre estuvo trabajando para llevar a los hombres a Dios a fin de que tuvieran la paciencia y el consuelo de superar todas las tribulaciones y sufrimientos de la vida. Punto número 3, y es un punto largo. Se lo voy a repetir varias veces con tu permiso. Punto número 3, lo voy a repetir varias veces con tu permiso. Mira, porque es un punto largo, pero quiero que, estaba buscando cómo lo iba a cortar y reducir, pero dije, no, ahí lo voy a lanzar. Así lo voy a lanzar, mire bien. Punto número 3. El propósito de la armonía entre los creyentes y dentro de la iglesia es sorprendente. Que podamos glorificar a Dios todos nosotros juntos con una mente y una voz. Permíteme, lo voy a repetir 2 veces más. El propósito de la armonía entre los creyentes y dentro de la iglesia es sorprendente. Que podamos glorificar a Dios todos nosotros juntos con una mente y una sola voz. La tercera vez. El propósito de la armonía entre los creyentes y dentro de la iglesia es sorprendente. Que podamos glorificar a Dios todos nosotros juntos con una mente y una voz. Mira, Dios tiene un deseo. Y Dios desea nuestro culto y alabanza. Eso es lo que Él desea. Es la razón por la que Él nos ha creado y nos ha salvado. Yo creo que usted note un punto significativo aquí relacionado con lo que acabo de decir. Una iglesia dividida, escuche bien, una iglesia dividida no puede alabar a Dios. Repito, una iglesia dividida no puede alabar a Dios, porque está demasiado ocupada alabándose a ella misma. Si el grupo aquí está dividido con el grupo de allá, y este grupo aquí en medio está dividido con los que están a vez al lado, a los dos lados aquí que tenemos,
Todo el mundo se está jactando. Una iglesia dividida no es capaz de alabar a Dios, porque está demasiado involucrada en alabándose ella misma. Es esto exactamente lo que nos está diciendo. Para adorar a Dios, una iglesia debe ser unánime y una voz, unánime y una voz, unánime, una voz, unánime, una voz. Repito, unánime y una voz. Si el pueblo no es de una mente y una voz, Dios no es glorificado y no es adorado. Ahí está. Permítanme hacer la pregunta. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros en este asunto aquí? ¿Estamos glorificando a Dios o no estamos glorificando? A nosotros mismos. A mí no me importa lo que dice el pastor. A mí no me importa lo que dice la hermanita. A mí no me importa lo que dice el hermanito. A mí no me importa lo que dicen los diáconos. A mí no me importa lo que dice el ministro de música. A mí no me importa lo que dice fulana, fulano, fulano y fulana. Y si tenemos una bola de gente entrando en la iglesia con toda esa y dominando la iglesia, no podemos alabar y adorar a Dios. Y si así es el caso, por favor, vamos a cerrar esas puertas. Pastor, échese atrás del púlpito, bájese de la plataforma, salga de la iglesia y vete a vender periódicos. Porque a este pueblo no le importa la unidad y la fraternidad y el amor y una sola voz, un solo pensar. Porque todo el mundo cree que, bueno, es que yo tengo mis derechos. Es que, miren, yo tengo derechos. Amén. Pero no están sus deberes. ¿A dónde están sus deberes? ¿A dónde están sus responsabilidades? Uno con los otros. Para adorar a Dios, una iglesia debe ser con unanimidad y una voz. Y si el pueblo no es de una mente y una voz, Dios no es glorificado, no es adorado. Y creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo creo que el punto es claro. Cada uno de nosotros debe trabajar por la armonía de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener unanimidad, ¿ves? Unanimidad de pensamiento y cumplamos el propósito mismo de nuestra existencia, y glorificar a Dios. Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Escuche bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. En 1 Corintios 1, 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Esta es la opinión de Eddie Ildefonso? No, hombre. El imperativo aquí es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Segunda de Corintios, por favor, vamos a hojear la Biblia juntos. Y vamos a 2 Corintios capítulo 13, por favor, versículo 11. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y note lo que dice la Santísima Palabra, donde el Señor dice lo siguiente, dice, por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
Y si nosotros no estamos disfrutando la paz y no estamos disfrutando el amor entre nosotros, es porque no estamos unidos, estamos divididos. Porque el yo de acá y el yo de acá y los yoyos de allá atrás y los yoyos de estos lados, ¿ves? Todo el mundo quiere imponerse él o ella misma sobre los demás. Por favor, vamos juntos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Repito, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3 y mira bien lo que dice la palabra del Señor. Y dice, solícitos en fraudar la unidad del Espíritu, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, ese es tu trabajo, y tu trabajo, y tu trabajo. Ese es tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo. Ese es tu trabajo, tu responsabilidad. Todos ustedes tienen esa 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 responsabilidad. ¿De qué? De guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Esa es su responsabilidad. Dios nunca le regaló esa responsabilidad a otra persona. Permíteme, abre su Biblia en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, por favor. Y una vez más, ahora escuche y vamos a continuar escuchando la voz del apóstol Pablo, donde él dice aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 27, por favor. Mire bien, Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde el apóstol Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ay. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pero ¿cómo nos estamos compartiendo? Nos estamos compartiendo como. El comportamiento nuestro es como los mundanos, como los incrédulos, como los paganos felices. Y permíteme. En muchas de nuestras iglesias somos una bola de sinvergüenzas. Y no tenemos ninguna vergüenza. ¿En serio? Filipenses 1:27, el apóstol Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y cuando llegué a esta iglesia, su imagen, su credibilidad, su reputación está por el suelo. Y pastor, ¿por qué vas allá? Esa iglesia corre los pastores, son ñoñados, engreídos. No se respetan, siempre están en pleito. La gente entra y sale como uno cambia sus calcetines. Cambia los pastores como uno cambia sus calcetines.
Su imagen, su reputación en la comunidad no es buena porque siempre están peleando y no tienen ninguna vergüenza de su imagen. Yo dije, en ese caso, ese es el lugar donde me manda Jesús, donde me manda el Señor. Yo no tengo temor de enfrentar las estupideces, de enfrentar las vergüenzas. Porque Dios no ha terminado con este lugar. La historia de esta iglesia es una historia fundamental, bien fundamentada. Es una historia gloriosa. Pero para esta época, los hermanos se han olvidado. De la misma manera que Jesús salva a un perdido, un incrédulo, un malvado, y lo convierte en lo que Él nunca ha sido, Él puede hacerlo de nuevo con nosotros aquí. Él lo puede hacer de nuevo con nosotros aquí. Escuche la voz del apóstol Pedro. Vamos, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, por favor. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, por favor. Mira bien. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Compasivos, amándonos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ese es el llamado. Ese es el llamado para nosotros. ¿Entiende? Vamos a rezar el libro de Romanos capítulo 15 y ahora vamos a entrar en otra nueva sección de escritura. Vamos a entrar ahora versículos 7 al 12. Romanos capítulo 15, versículos 7 al 12, por favor. Romanos capítulo 15. Ahora, este punto en particular, dentro de este, que encaja dentro de estos versículos, este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de ¿qué? De la unidad. Donde el tema es, en una iglesia fuerte todos se aceptan mutuamente. En una iglesia fuerte todos se aceptan mutuamente. Todos se aceptan mutuamente. Vamos a leer. Versículo 7. Y ahora el apóstol Pablo aquí está hablando sobre el evangelio ¿a quién? A los gentiles, a los gentiles. Porque te recuerda que había una división entre los gentiles y los judíos. Y él dice, comenzando con versículo 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Versículo 10, y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Versículo 11, y de nuevo, alabar al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Versículo 12, y a su vez, Isaías el profeta dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Esta profecía en versículo 12, retoñará la raíz de Isaí y el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Aquí es una profecía que un día en el futuro, los gentiles, los que no eran judíos, iban a entrar en la congregación. Y en este lado, los judíos lo iban a recibir igual como sus hermanos. Permíteme, por favor, escuche lo que dice la versión católica, esto del versículo 7 al 12. Escuche bien, dice, así pues, comenzando con versículo 7, así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo
Los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Versículo 8. Puede decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. En versículo 9. Versículo 9, y vino también para los no judíos, los que no son judíos, alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, la Escritura dice, alégrese naciones con el pueblo de Dios. Versículo 11, y en otro lugar dice, naciones y pueblos todos alaben al Señor. Versículo 12, Isaías también escribió, brotará la raíz de Jesé, que se levantará para gobernar a las naciones, a las cuales pondrán en él su esperanza. Mira, cuando estaba viviendo en Sudamérica, en Perú, y me recuerdo esto muy bien. Un pueblo que... Y mira, permíteme, voy a generalizar el comentario. Si no se te aplica, no se te aplica. Pero topamos con mucha gente que discriminaban contra gente que no eran peruanos. El peruano, y vamos a generalizar el comentario. Una vez más, si no te aplica, no se te aplica. Y la verdad es que muchos de los peruanos discriminaban contra aquellos que hablaban quechua. Hablaban contra los extranjeros, no solamente con los que hablan quechua, pero también discriminaban contra los extranjeros. Eso es común y corriente. Común y corriente. Común y corriente. Y estamos hablando dentro de la iglesia. Olvídate la cultura. Olvídese de lo que estaba pasando afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Dentro de la bendita iglesia. Pero no quieren escuchar la verdad. Pero ahora tú tienes que topar con el Señor Jesús en su palabra, aquí en Romanos capítulo 15, de versículos 7 al 12. Porque de aquí no te escapes. En otra palabra, no hay discriminación de ninguna especie en ninguna iglesia. La palabra recibíos, ¿no?, que acabamos de utilizar aquí en las Escrituras, ¿no?, significa tomar para sí mismo. Recibir a una persona como un amigo. Tratar a otro como el amigo más íntimo con amable bondad. Los creyentes deben recibirse unos a otros con los lazos más estrechos. Este es el punto que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo está clavando sobre nuestros corazones. Vamos a desarrollar esto, vamos a desempacar esto poco a poco. Punto número uno. El creyente tiene el ejemplo más grande que pueda imaginar: Cristo mismo. El creyente tiene el ejemplo más grande que uno puede imaginar: Cristo mismo. Cristo nos recibió. Y note por qué: que Dios fuese glorificado. Por esa razón nos recibió. Por lo tanto, los creyentes deben recibirse unos a otros para que Dios sea glorificado a través de sus vidas y de la iglesia. Pero no discriminamos unos a los otros. Así somos. Me recuerdo de niño. Sí, esto me recuerdo de niño. Que de niño los puertorriqueños no se llevaban con los mexicanos y los mexicanos no se llevaban con los puertorriqueños. Así era. Y a la par de nuestro vecindario había un montón, escuchen bien, de colombianos
y en otro lado estaban un montón de cubanos. Y los mexicanos, ¿ves?, rechazaba a los colombianos, a los cubanos y los puertorriqueños. Y lo que pasó en nuestros vecindarios es que nosotros, los cubanos y los colombianos, nos llevábamos bien entre nosotros, ¿no? Y el pleito era con los mexicanos. Y eso era cuando yo era niño. Y Dios guarda. Si un mexicano, una mexicana se enamoraba de quién, de un colombiano, un cubano o un puertorriqueño y viceversa. No era aceptable. Cuando estuvimos en Perú, olvídate. Los peruanos no aceptaban a los venezolanos. Y los venezolanos no aceptaban a los peruanos. Y por años, me recuerdo ya en Honduras, en Centroamérica, olvídate, cuando cruzaban los nicaragüenses era pleito. Y la ironía es que, y luego cuando estaba trabajando en Guatemala, El Salvador, no se llevaban tampoco. Este es el juego que tenemos. Cuando la palabra nos llama la atención que debemos de recibirnos unos a los otros, ¿por qué? Porque ahora la sangre de Jesús nos cubre a todos nosotros. La sangre de Jesús que fue derramada sobre la cruz. Sobre esa cruz. Esa sangre fue derramada para cubrirnos a todos. Y ahora todos somos adoptados en una sola familia. Somos hermanos, hermanas en Cristo. Por supuesto tenemos nuestras mañas. Por supuesto tenemos nuestras costumbres. Por supuesto tenemos nuestras propias culturas. Pero eso no puede ser primordial. Es la sangre de Cristo que nos une a nosotros. Note hasta dónde llegó Jesucristo. Note hasta dónde llegó Jesucristo. A Cristo recibió a los judíos y les ministró. Cristo recibió a los judíos y les ministró a ellos. Lo hizo por la verdad de Dios. Confirmar y cumplir las promesas hechas a la nación judía. Piense en los discriminadores, perjuiciosos y juzgadores eran los judíos, sin embargo. Eran, pero malísimos en esto. Si no era judío, el judío te miraba a ti como, mira, escuche bien, como un chancho, un marrano, un puerco, como basura, como tachuela. Era menos de ser humano. Era subhumano en la vista de un judío. Si no era judío, no te respetaban. Si te veía en la calle, el judío cruzaba al otro lado para no pasar a la par suya. Tan discriminatoria eran los judíos. Y Cristo los recibió. Cristo los recibió a ellos. Lo hizo por la verdad de Dios, confirmar y cumplir las promesas hechas a la nación judía. Y piense, por favor, piense en los discriminadores, prejuiciosos y juzgadores que eran los judíos. Sin embargo, Cristo vino a ellos. Cristo vino a ustedes. Cristo vino a nosotros. Que somos igualito de una bola de racistas. Cristo vino a ellos, los recibió y los ministró. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por la verdad de Dios para cumplir la palabra y la promesa de Dios.
También Cristo recibió a los gentiles y les ministró. Cristo recibió a los gentiles y les ministró. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, que no somos judíos. Vino a traerles la misericordia de Dios para que pudieran alabar a Dios por su gracia. Cabe recordar que Él vino y ministró a los gentiles cuando llevaban el estilo de vida más licenciosa y corrompida que uno puede imaginar. Ahora, en el tiempo que nos resta aquí, abren su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Por favor, vamos, te quiero mostrar algo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Escuche, todos, vamos juntos, vamos. Escuche lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 32. Esta no es la opinión de Eddie Ildefonso, porque la opinión de Eddie Ildefonso no tiene ningún significativo, no tiene ningún valor. Pero vamos a permitir que la palabra nos hable directamente. Porque está hablando de quién? De nosotros como gentiles, que no somos judíos. Y vas a llegar a la conclusión, escuche bien, vas a llegar a la conclusión que nosotros somos los pestosos mocosos. Y Cristo nos recibió. ¿Estamos juntos? Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 32. Versículo 18, ay, mire, le van a dar un infarto aquí, mira. No, mira, es un pasaje largo, pero escúchense a ustedes mismos. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen que excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se volvieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. Ahora, mira la consecuencia de la corrupción del hombre. Versículo 24 en adelante. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente en su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó, aquí en versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Versículo 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y maldad, son chismosos. Versículo 30. Detractores, abusadores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Versículo 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Él está describiendo a quién, a nosotros.
y nos recibió a cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que podemos discriminarnos uno entre nosotros, unos con los otros? ¿Cómo es posible que podemos hacer eso? Dios nos recibió a cada uno de nosotros. Así debe ser nosotros con los demás. Vamos a orar. Señor Padre, en este día, Señor, nos has enfrentado, nos ha confrontado con la tremenda verdad de quién realmente somos. Y a pesar de eso, Señor, ayúdenos, Señor, a arrepentirnos de nuestros perjuicios contra los demás. Porque en tu gracia y en tu misericordia nos recibiste a cada uno de nosotros, a pesar de. Y nos adoptaste para ser parte de su familia, la familia suya. Ahora, Señor, ayúdenos a arrepentirnos de todos nuestros prejuicios y discriminaciones y de nuestros pecados, a entregarnos en las manos suyas para ser hijos verdaderos, adoptados en tu reino, Señor. Señor, con ternura y con misericordia, recibe a nuestros nuevos hermanos. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.